Hay muchas preguntas con las que nos enfrentamos a diario. Todos buscamos respuestas que harán una verdadera diferencia en nuestras vidas. Es difícil imaginar que esas respuestas están justo frente a nosotros. Prepárate para encontrar respuestas en la Biblia con Bayless Conley. Hola amigo, bienvenido a la transmisión de hoy. Vamos a estar hablando sobre cómo ganar a un hermano sin perderte a ti mismo. Cuando alguien ha sido ofendido, puede ser más difícil ganarlo que tomar una ciudad amurallada. Pero Jesús nos da instrucciones de ganar a un hermano ofendido, a una hermana ofendida, sin caer junto con ellos hasta el fondo. Si tienes una Biblia, ¿por qué no la tomas? Vamos a entrar a la palabra de Dios juntos. Esto va a ser genial. Mi esposa y yo vamos a estar compartiendo con ustedes hoy. Yo voy a comenzar y luego ella va a venir y luego yo volveré para cerrar. Ambos vamos a compartir de Mateo capítulo 18. Si tienen una Biblia o un aparato electrónico que tenga las escrituras, ¿por qué no van a Mateo 18? Por favor. Y creo que algunas de las cosas que compartiremos son tan importantes cuando se trata de las relaciones. Y es una de las cosas más difíciles de atravesar cuando se trata de tener relaciones correctas con las personas. Saben, yo vengo por parte de mi padre de un linaje pueblerino de Virginia Occidental. Y hay una vena de terquedad que corre por parte de la familia Conley. Mi tatarabuela, la abuela Steele, entró en una discusión con su esposo, con mi tatarabuelo. La familia aún debate un poco sobre de qué se trató ese argumento, pero creo que tiene que ver con que ella ya no quería tener más hijos. Y ellos discutieron y ella empacó sus cosas y dejó su humilde morada, cruzó la calle polvorosa y subió a la colina, donde ellos tenían una cabaña de un cuarto, y ella se estableció a vivir ahí. Pasó la noche, a la mañana siguiente ya bajó y preparó el desayuno del abuelo Steele, arregló la casa y caminó la calle polvorosa sobre la colina a su pequeña cabaña. Y ella no le dijo nada a él, no le habló, y siguió así los siguientes 20 años. Hasta que murió, nunca habló otra palabra con el hombre. Esa no es la mejor manera de responder al conflicto. Solo cortar a las personas de tu vida y no hablarles nunca más, pero es lo que ella hizo. Y vamos a hablar un poco sobre responder al conflicto y cuando las personas pecan contra ti. Y de hecho hay algunas palabras impresionantes, impactantes que Jesús dijo cuando habló sobre lo que debemos hacer. Y aquí en Mateo 18, después de advertir a los discípulos sobre no ofender ellos a otros, no pecar ellos contra otros, comenzó a enseñarles sobre cómo responder cuando los ofendían a ellos, cuando otros transgredían contra ellos. Y el corazón, el mismo centro de lo que Jesús enseña a lo largo de este capítulo, es rescatar una relación. Intentar restaurar una relación quebrada. Incluso usa una analogía en el contexto de cuando alguien peca contra ti. Tienes 100 ovejas, una de ellas se extravía, tú vas tras esa oveja, la rescatas y la restauras. Y de hecho, en este contexto está hablando sobre una relación que se rompió, que deberías valorar lo suficiente para ser proactivo e ir tras ella e intentar redimirla. Así que vamos a comenzar en el verso 15. Vayan ahí conmigo, por favor. Mateo 18, verso 15. También si tu hermano peca contra ti, ve y hazle ver su falta a solas tú con él. Y si te hace caso, has ganado a tu hermano. Allí está la meta, ganar a tu hermano, sin perderte a ti mismo.
pero ganar a tu hermano, no burlarte de tu hermano, no probar que tenías la razón y tu hermano se equivocó. La meta es ganar a tu hermano, ganar a tu hermana. Ahora, no dijo, si tu hermano peca contra ti, aléjate y nunca vuelvas a hablarle. De hecho, dice, ve a él. Jesús dijo que la parte herida es la que debe ir. Y sé que nuestra respuesta natural es un momento. ¿Sabes? Él es el que pecó contra mí. Él necesita dar el primer paso. Él sabe lo que hizo. No me moveré un centímetro. Él necesita venir a mí. No, Jesús dijo, si tu hermano peca contra ti, tú ve a él. Y siempre es la persona más espiritual en la relación, en un matrimonio o lo que sea, quien busca la reconciliación primero. Así que creo, esposos y esposas tal vez deberían tener una carrera para ver quién se arrepiente primero y pide perdón primero. Siempre es el más espiritual quien lo hace. Pero Jesús también dijo esto solo por el valor que Dios da a las relaciones. Y dijo, hazlo entre la persona y tú a solas. Nadie más necesita saber, manténganlo entre ustedes. Pero a veces lo que las personas hacen, en lugar de ir con la persona a solas, van con todos los demás y hablan sobre lo que la persona les hizo. Esto es lo que hizo y ahora todos tienen una mala opinión, una opinión manchada. Y lo que hace es, de hecho, que la brecha sea aún más ancha y que se haga más difícil restaurar o recuperar una relación. Escuchen estas palabras, Proverbios 25, verso 9. Dice, defiende tu casa contra tu prójimo, pero no traiciones la confianza de nadie. Ahora, si te escucha, Jesús dice que ganaste a tu hermano. Una de las grandes cosas que he aprendido en mi vida es que Dios es más listo que yo. Y, ¿saben? Aunque su manera atraviese mi carne, es la mejor manera. ¿Saben? Hace muchos años yo había escrito un libro. Estaba muy emocionado y trabajé con una compañía, algunas personas que conocía, para publicarlo. Hicieron toda la composición. En esos días no había computadora, se hacía a la antigua y tuvieron que apresurar el trabajo porque iba a haber una gran convención y la gente que organizó la convención dijo que en verdad quería mostrar el libro que yo escribí. Descubrieron cuál era el tema y dijeron, mira, esto es lo que la iglesia necesita. Y la gente con la que trabajé en verdad se rompió la espalda y trabajó extra para sacarlo a tiempo, y cuando recibí la primera copia lo leí y para mi sorpresa habían cambiado algo sin informarme. No era gran cosa, solo habían agregado una explicación entre paréntesis de algo que dije porque sentían que no estaba claro. Y yo exploté. Estaba tan molesto, me desquité con uno de ellos. De verdad me desquité con él. Dije, ¿sabes qué estás haciendo? Esta es la cosa más estúpida que he visto. No necesitaba ser explicado. De verdad estaba muy, muy enojado. Y le doy el crédito al hombre a la cabeza de la organización. No fue a hablar con otras personas sobre mi reacción. No fue a hablar con un montón de otras personas en la industria y dijo, miren, no trabajen con ese Bayless Conley. Es un idiota malagradecido. No hizo nada así. Fue a verme personalmente. De hecho, recuerdo que en la comida dijo Bayless, tu reacción fue decepcionante. Dijo, trabajamos horas extra, nos partimos la espalda, te dimos extras e hicimos cosas que tú ni siquiera pagaste. Y tú te enfocaste en esta cosa que no te gustó y te molestaste y te desquitaste conmigo. Francamente, estoy ofendido. Y saben, cuando lo compartió conmigo dije, obvio, tienes razón, soy un idiota. Y dije, escucha, lo lamento tanto, tienes razón, podrías perdonarme. Recuerdo que estábamos sentados con nuestros tés helados en la mesa del restaurante y le rogué que me perdonara y me perdonó. Y cerramos el asunto y la relación se restauró. Seguimos siendo buenos amigos, hicimos muchos trabajos juntos, saben, a través de los años.
pero él hizo lo correcto. Dice, si tu hermano peca contra ti, ve a él o a ella a solas y trata de arreglarlo. Podrán decir, bueno, ¿qué tal si voy a verlo y le digo y no escucha? ¿Qué tal si no sale tan bien? Paso 2, verso 16. Pero si no escucha, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Muy bien, llevas a 1 o 2 testigos contigo. Un testigo es alguien que ha visto algo, alguien que sabe algo. Tal vez vio el evento en cuestión, saben, están de primera mano, conscientes de la transgresión, o tal vez es alguien que ha observado un patrón de comportamiento en la persona. Y puedes llevarlo contigo y él o ella dirán, escucha, tú nos conoces, nosotros te conocemos, esto es algo que francamente te hemos visto hacer varias veces y la idea es que cada palabra sea establecida, que se den cuenta que no solo los estás acusando, sino que hay cierta sustancia a lo que estás diciendo. Y de nuevo, el objetivo no es solo probar que tienes razón. El objetivo es ganar a tu hermano y restaurar la relación. Ahora, también puedes verlo en este sentido. Tal vez hay alguien que no tiene conocimiento de primera mano de la situación, pero llevas a esta persona en caso de que las cosas salgan mal y que no sean bien recibidas. Al menos esta otra persona puede decir, oye, yo puedo ser testigo que él vino con un espíritu correcto. Vino con un espíritu de humildad y te explicó su queja y no hubo hostilidad y él no buscaba venganza y esa persona se negó a escuchar. Y a veces puede ser útil tener a alguien ahí como testigo de cómo se desarrolla la conversación. Saben, yo de recién salvado no tenía muchos amigos creyentes, al menos de mi edad. La mayoría eran ancianos. Los creyentes que conocía, todos con los que iba a la iglesia, eran realmente ancianos y tenía un par de personas que estaban cerca de mi edad y una persona cuya relación de verdad estimaba, porque era un creyente nuevo y no tenía muchas personas con quien relacionarme en mi nueva vida y, saben, la mayoría de mis antiguos amigos estaban hasta el cuello involucrados en drogas y actividades ilegales y muchas cosas así de las que necesitaba distanciarme. Y descubrí que este nuevo amigo mío me había mentido para manipularme a tener una posición en la que tendría cierta ventaja. Y yo estaba devastado. Hablé con él y él sentía que el fin justificaba los medios. Y dije, pero, hermano, no siento que pueda confiar en ti, no sé cómo seguir en esta relación. Sabes, ni siquiera crees que esto sea algo malo, pero para mí es todo. Y él no lo veía y dije, escucha, ¿qué tal si llamamos a tal persona de la iglesia? ¿Confías en él? Él dijo sí, dije vamos a hacerlo. Llamamos al hombre como a las 10:30 de la noche, tenía un turno nocturno en una fundidora local. Y dije, escucha, quiero hacer una cita contigo. Fulano y yo tenemos un pequeño desacuerdo y necesitamos a alguien que sea el árbitro. Él dijo, vengan a la fundidora ahora. Le dije, mira, estás trabajando, podemos esperar a mañana. Dijo, no, he acumulado mucho tiempo extra, mi jefe me dará tiempo. Fuimos a la fundidora, llegamos como a las 11:15 de la noche y nos prestaron un pequeño cuarto y, ¿saben? Le expresé todo el asunto. La otra persona dijo su versión y me alegra que dijera, mira, Bayless tiene razón. Sabes, él está 100% en lo correcto. Lo que hiciste estuvo mal, pero él siguió hablando del valor de la relación y dijo, esto no vale la pena, que ustedes se separen. De hecho, oró por nosotros. Recuerdo que inclinamos la cabeza y oramos en este pequeño cuarto de café o lo que sea que fuera en la fundidora. Y él oró para que tuviéramos una buena relación, uno con el otro. Y me alegró tener una persona extra. Jesús dijo, mira, si no te escuchan, lleva a 1 o 2 más. Ahora, si el segundo paso no funciona, ¿qué tal si aún no lo reciben bien? ¿Qué tal si se niegan a escuchar, incluso con un testigo, testigos ahí? Paso 3, verso 17.
Si se niega a escucharlos, díselo a la iglesia. Y si incluso la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un recolector de impuestos. Habla de un recolector de impuestos corrupto. Cuando dijo, díselo a la iglesia, no significa que consigas a alguien que se pare en el púlpito y diga, muy bien, quiero que todos sepan que fulano le pidió prestado a sutano su podadora de césped y cuando la devolvió estaba descompuesta y le faltaban piezas y se negó a pagar por ello. Ahorren eso para Laura en América. No habla de ponerlo en el boletín de la iglesia, no habla de avergonzar a la persona frente a la iglesia, sino de llevarlo ante los que están autorizados para escuchar este tipo de asuntos y juzgar lo que concierne a estos asuntos. Y escucha, no corras tras de mí diciendo, pastor, Tenemos personas que pueden escuchar esas cosas y ayudar a resolverlas. Y de nuevo, la idea es que sea redentor, no solo que sea correctivo. Díselo a la iglesia. Y Jesús dijo, paso 3, díselo a la iglesia. Pero si se niega a escuchar a la iglesia, que sea para ti como un incrédulo y un recolector de impuestos corrupto. Una traducción dice, trátalo como tratarías a alguien que no conoce a Dios. Y sé que algunas personas dirán, finalmente, ¿saben? Lo cortamos, no tengo nada más que ver con él, lo desprecio, esa persona es como un odiado. Bueno, no creo que signifique eso. No fuimos llamados a odiar a los no salvados. Somos llamados a amarlos y a intentar ganarlos y a ministrarles gracia a ellos. Tal vez actúen como alguien que no conoce a Dios. De acuerdo, bueno, voy a dedicarme a ganar a esta persona a través de actos de amabilidad. Así es como las Escrituras nos dicen que tratemos a los que no son salvados. ¿No dice que Dios odió tanto al mundo que lo redujo a polvo? Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y saben, una versión de la Biblia se toma un poco de libertad en este verso, pero creo que captura el espíritu de ello. Dice esto, si no escucha a la iglesia, tienes que empezar desde el principio. Confróntalo con la necesidad de arrepentimiento y ofrécele de nuevo el amor perdonador de Dios. Ahora, si permanecen obstinados y no ceden en este punto, tal vez lo que puedes hacer por ellos es orar. Pero eso no es algo tan pequeño. Es lo siguiente que Jesús dijo que hiciéramos. Verso 18. Les aseguro a ustedes que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Además les digo que si 2 en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Jesús en contexto está hablando de reunirse para hacer una oración de perdón. Has pasado por todo el proceso, así que serás tú. Van a ser estos testigos, van a ser las personas que están delegadas en la iglesia y que conocen la situación. Se reunirán a orar, pueden orar y liberar a esta persona. Lo perdonas y oras para que entre en razón y que la relación sea restaurada. Y Jesús comentó, cualquier cosa que liberes en la tierra será liberada en el cielo. Bueno, él usa la misma palabra unos versos más adelante, porque cuenta esa parábola del hombre que tiene una gran deuda con el rey, una deuda impagable, y cuando imploró piedad, ¿qué hizo el rey? El rey tuvo compasión y entonces lo liberó de la deuda. La palabra liberar es la misma palabra traducida a redimir. De hecho, en la antigua traducción dice, lo redimió de su deuda. Jesús está hablando sobre la oración de perdón. Yo, al paso de los años, he probablemente visto de todo. De vez en cuando algo nuevo se presenta, pero en general son cosas recicladas, las que pasan. Y
No es la primera vez, no es la única vez que pasó, pero hubo una situación donde alguien en la iglesia, de hecho conocía a todas las personas involucradas, así que entré al asunto en la etapa final y había un desacuerdo grande que habla sobre una persona que no quería ceder. Así que llamaron a testigos, de hecho personas que tenían un conocimiento íntimo de la situación. La persona se negó a escuchar. Yo tenía conocimiento sobre la situación, pero cuando entré estaba en la etapa de la iglesia. La persona se negó a escuchar, se molestó conmigo, se molestó con todos los involucrados y se fue de la iglesia molesto. Odio cuando eso pasa. Y de hecho no se fue solo, hubo un poco de daño colateral cuando se fue. Tomaron otras familias en su camino de salida. Ellos habían creído una mentira y no veían la verdad de la situación y se fueron y, ¿saben? Nos dolió eso, nos dolió la relación que se había roto con las otras familias que había alimentado con cosas que estaban muy lejos de la verdad. Todo lo que podíamos hacer en ese punto era orar. Y nos reunimos con todas las personas involucradas y perdonamos a la persona y oramos para que Dios le abriera los ojos y que se recuperaran de la trampa del diablo, como Pablo habla en otra parte, y volvieran en sí. Y saben, no pasó nada por una semana, no pasó nada por un mes, no pasó nada en un año. Pero Jesús dijo, si dos están de acuerdo, será hecho. Y tal vez no se hace de la forma en que queremos que se haga, tal vez no se haga en nuestro horario, pero amigo, no te desanimes, cosas pasan en los corredores del cielo cuando estamos de acuerdo en oración. Fueron 3 años después, yo estaba en una tienda un día, en resumen, allí estaba la persona que causó todos los problemas. Caminé hacia él y le dije, hola, ¿cómo has estado? Te extrañamos. Y agachó la cabeza, fue muy incómodo por unos 10 segundos y luego me miró y dijo, pastor, necesito perdón. Y dije, ¿en serio? Y él dijo, sí, ¿sabe? Cuando dejé la iglesia y me llevé a otras personas conmigo, estaba molesto, pero me di cuenta de que estaba mal. Todo lo que pensé que era cierto, me di cuenta de que no era cierto y yo mismo y otras personas que salieron conmigo estábamos completamente mal. Por favor, perdóneme. Y dije, claro. Y pasamos un tiempo maravilloso de convivencia y la relación fue restaurada. Eso es de un gran valor. Ahora, no han vuelto a la iglesia, al menos no a Cottonwood, y espero que un día eso pase. Pero algunos de ustedes pueden estar en este punto en el que todo lo que pueden hacer es orar. No subestimen el poder de sus oraciones. Jesús dijo, Dios obrará. Y saben, fue muy importante para mí y las otras personas involucradas hacer la oración de perdón. Porque lo que hace es que te mantiene en el lugar de favor y bendición y protección de Dios. Pero cuando tenemos rencor y no perdonamos, nos salimos debajo del lugar de bendición y favor. ¿Saben? La Biblia dice que Job fue bendecido, no cuando oró por sí mismo, sino cuando oró por sus amigos que habían pecado contra él. Alguien dirá, muy bien, pero ¿qué tal si en lugar de arrepentirse de la ofensa hecha, la persona comienza a repetir la ofensa? Saben, Pedro pensó lo mismo. Verso 21. Pedro se acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo que hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. En otras palabras, ni empieces a contar. Sabes, si comienzas a contar ya estás en problemas, tienes algo atascado en el corazón. De hecho, Jesús, al decirle esto a Pedro, estaba haciendo referencia a un evento que pasó en el Antiguo Testamento. Pedro, al ser judío, estaba muy consciente de lo que Jesús estaba diciendo. En Génesis capítulo 4 había un hombre llamado Lamec.
Él fue el primer hombre que rompió el principio de Dios de un esposo, una esposa. Lamec tomó una esposa extra. Es el primero en la Biblia que lo hizo. El nombre de su primera esposa significaba adorno. El nombre de su segunda esposa significaba sombra. Estaba a un lado, en las sombras. Y este hombre, Lamec, era todo un caso. Encontramos en Génesis 4:23 que está alardeando y presumiendo ante sus esposas. Escuchen lo que dijo en Génesis 4:23. Lamec dijo a sus mujeres, Adá y Silá, escuchen bien, mujeres de Lamec, escuchen mis palabras. Maté a un hombre por herirme y a un muchacho por golpearme. Si Caín será vengado 7 veces, Lamec lo será 70 veces 7. Jesús estaba haciendo referencia a Pedro al dar esta declaración. Básicamente está diciendo Pedro, a la antigua, en el viejo pacto, era venganza multiplicada. Pero yo traigo una nueva manera a ti. Y la nueva manera que traigo es multiplicar el perdón. Porque Dios da valor multiplicado a las relaciones. Gracias por ver Respuestas con Bayless Conley. Continuaremos con este mensaje la próxima semana. ¿Sabes? Una de las grandes lecciones para tener en mente es cómo Dios ha tratado gentilmente con nosotros. Cómo Cristo ha lavado nuestros pecados, cómo no ha contado nuestras ofensas, nuestras faltas contra nosotros, y nos anima a amar a otras personas de la misma manera que Dios nos amó. Creo que es cuando nos olvidamos de la misericordia de Dios hacia nosotros, cuando no extendemos la misericordia hacia otros. Alguien que está viendo necesita retroceder y pensar lo misericordioso que Dios ha sido contigo y luego extender esa misericordia a alguien más. Serás bendecido al hacerlo. Esperamos que hayas disfrutado el mensaje de hoy. Ordena tu copia del mensaje de hoy en DVD, CD o MP3, usando la información que aparece en la pantalla. Oramos porque crezcas en sabiduría, fe y poder que nos llega cuando escuchamos y aplicamos las enseñanzas de Dios en nuestra vida diaria.